Vamos a hablar de salud mental y campaña electoral. Ustedes se preguntarán cómo unimos estos dos temas. Por supuesto que le vamos a dar un marco, un contexto, porque tiene que ver con la sugerencia a la hora de abordar ciertas temáticas relacionadas con la política, con la campaña electoral, en donde lamentablemente se suelen utilizar términos que no corresponden, más allá de que no están bien porque están relacionados con cuestiones de salud, ¿no? Hay frases como, por ejemplo, cuando se escucha decir gobierno de locos, por ejemplo, o un gobierno autista y demás. Otras frases que también son mal utilizadas. Por supuesto que para hablar de esto estamos con una voz autorizada, por supuesto, y de autoridad, como es la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin. Hola Miriam, bienvenida como siempre. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Diana? Hiciste una excelente introducción. Las campañas electorales generalmente desatan pasiones, ¿no? Y en esas discusiones apasionadas, o incluso desde los medios de comunicación, cuando se editorializa, se suelen hacer calificaciones que tienen que ver con problemáticas de salud mental, con la peor de las connotaciones, con una connotación negativa. Ese candidato está desquiciado, está loco, ese ministro es esquizofrénico, el gobierno es autista. Todo esto hace referencia, como bien dijiste, a cuestiones que tienen que ver con salud mental. Y de registrarse estas problemáticas, deberían ser diagnosticadas por un especialista, no por un periodista o un editorialista. Uno tiene que pensar que cuando califica negativamente, en lugar de utilizar argumentos o ideas, basándose en las disidencias, que son absolutamente legítimas, uno puede confrontar de manera categórica, como dije antes, con pasión, con firmeza, sin necesidad de generar algún tipo de padecimiento a quien escucha, al televidente o a la televidente. Porque imaginémonos una familia que tiene, está atravesando una problemática de salud mental de alguno de sus miembros, que escucha: el presidente es autista, no escucha, el ministro es esquizofrénico, un día dice una cosa y otro día dice otra. Hay muchos otros términos que pueden utilizarse, hay muchos otros términos, nuestra lengua es muy rica y se puede perfectamente compatibilizar la discusión política o la crítica sin necesidad de ofender. Muchas veces son utilizados estos términos no solamente desde quienes comunican, como, bueno, desde la parte periodística, quien editorializa, como también lo has dicho, muchas veces también son utilizados desde el ámbito de la política, ¿no? En este afán de querer hacer una campaña, muchas veces se recurre a afirmaciones, tanto de un lado, del otro, en una situación que termina volviéndose violenta también y estigmatizadora, porque estos términos mal usados, porque no corresponden, por supuesto, terminan estigmatizando también, ¿no? Y parece que no se toma ese registro. Muchas veces a la hora de emitir una opinión o una descalificación, no se tiene en cuenta la proyección de lo que se comunica, ¿no, Miriam? Ahí está el problema, ¿no? Ahí No está el saber lo que problema. estamos diciendo y hasta dónde puede llegar. Por eso, desde la Defensoría del Público redactamos, junto con el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental, con Fórum Infancias, con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio de Salud del Gobierno de Entre Ríos, con otras organizaciones de la sociedad civil, una guía sobre cómo comunicar sobre salud mental con enfoque de derechos humanos. Y ahí, ni bien comenzamos a leer, en la primera recomendación está esto, no utilizar en el debate o en la discusión política o en las columnas políticas desde los medios ningún término que se relacione con padecimientos o problemas de salud mental. Miriam, esto está apuntado para quien quiera acceder más allá del periodismo, Por desde los supuesto. distintos medios de comunicación. Se me ocurre preguntarte algo que nunca te lo pregunté, pero me parece importante el trabajo que vienen haciendo desde la Defensoría del Público, que muchas veces comienza la educación desde el lugar de la academia, desde las escuelas de periodismo, etcétera, etcétera. Hay un trabajo ahí puntual que ameritaría, ¿no? También abordar, ¿no? Desde esos lugares, para que los nuevos comunicadores tomen esta lectura
de lo que corresponde comunicar o de cómo corresponde comunicar. Bueno, sin ir Me más parece lejos, súper interesante, ¿no? Sin ir más lejos, nosotros hacemos una recorrida por universidades, por escuelas de periodismo, con nuestros capacitadores, y yo misma tuvimos una, no sobre esta temática, sobre la temática de ambiente, Sí. el viernes pasado en la Universidad de La Plata. Qué Y interesante estamos eso, Miriam. dispuestos y dispuestas a acudir a donde sea. Nuestras capacitaciones son cortas, entretenidas. Sabemos que los y las estudiantes y trabajadores de prensa no tienen demasiado tiempo para invertir, desgraciadamente, en reflexionar sobre la práctica, pero se abren espacios, suertes de clínicas de comunicación responsable, donde todo el mundo hace su aporte y las conclusiones son muy, muy interesantes, porque ¿quién mejor que él o la periodista que sale a la calle a cubrir diversas temáticas, a veces en un mismo día, para manifestarnos cuáles son los problemas, cuáles son los dilemas éticos a los que se enfrenta? Todo sumamente interesante e importante. Miriam, te agradecemos como siempre. Bueno, para quien está escuchando, no sé si querés decir algo más. Sí, lo único que Y los quería decir sitios, es las páginas. comunicar sobre Sí. salud mental con enfoque de derechos humanos Bien. en la página de la Defensoría del Público, que es www.defensadelpublico.gov.ar. La misma página donde se hacen los reclamos está disponible para la consulta de estas y otras recomendaciones. Muy bien. Gracias, Miriam.